interesante y también es un honor estar moderando esta discusión. La idea de este debate y otro que vamos a tener la semana que viene, perdón, eh, este pequeño ciclo de dos debates en torno al gran tema de justicia social que en su amplitud nos convoca, creo que a todas y todos aquí, es ver qué está discutiendo el mundo, más allá de nuestras realidades nacionales complicadas, conflictivas, a veces llenas de esperanzas y de luchas. ¿Qué está discutiendo el mundo sobre estos temas en momentos tan críticos como los que estamos viviendo, con guerras, crisis climática, crisis de la deuda, etcétera, etcétera? Hace un par de semanas en Naciones Unidas fue la Cumbre del Futuro, que se había propuesto rediscutir, reformar o relanzar el multilateralismo. Eh, Tal vez el principal resultado de la Cumbre del Futuro fue que finalmente hubo un documento de consenso, porque en más de una oportunidad parecía que era imposible en el estado actual de las tensiones, de las nuevas guerras ya no tan frías, que hubiera cualquier tipo de consenso. Solo dos países del mundo presentaron objeciones y curiosamente han sido Rusia y Argentina. Argentina porque cree que la cumbre del futuro fue así como un intento de implantar el comunismo en el mundo, y Rusia porque cree que la cumbre del futuro es una maniobra imperialista para destruirlos. Hablando demasiado rápido, pronto y mal, pero digamos cuáles fueron exactamente las objeciones y las posiciones eh, se pueden contar, se han hecho públicas. Pero el hecho es que todo el resto del mundo ha resuelto sumarse al consenso, y en ese consenso, más allá de estas oposiciones que llamaron mucho la atención y fueron muy comentadas, hubieron aspectos diplomáticos de último momento muy interesantes, como ser el actuar en conjunto del grupo africano, que fue lo que en última instancia dio el aval final para aprobar el consenso. Antes de eso, Pakistán, en nombre de los grupos afines, del grupo de países afines, había logrado introducir en la Cumbre del Futuro algunos elementos claves para los países del sur, como ser el tema de mencionar las responsabilidades comunes pero diferenciadas con relación a cambio climático y el tema del derecho al desarrollo, entre otros que habían sido objetados y combatidos con mucha fuerza por el Grupo de los Siete, por las potencias occidentales. En fin, eh, finalmente hay un documento donde se reconoce que la pobreza en el mundo está creciendo y que los problemas superan a lo que el multilateralismo realmente puede hacer, reconoce la necesidad de cambio, reconoce la necesidad de tomar medidas, pero es muy vago en relación a qué medidas tomar y también quiénes deben tomar esas medidas. Eh, Ese es el punto de partida o la renovación de los puntos de partida, que el año que viene va a tener dos momentos importantes, además de todas las negociaciones que continúan, la negociación de biodiversidad, como la que está ocurriendo en Colombia, las negociaciones de clima, los distintos foros donde se trata el tema de la deuda, etcétera. Pero a nivel de Naciones Unidas y donde hay una apertura a la participación de la sociedad civil, que presentan dos conferencias en el futuro inmediato del año 2025. La conferencia de Finanzas para el Desarrollo, que va a ser en Sevilla, España, y la conferencia, la segunda cumbre social, que va a ser a fines de año en Qatar. En torno a eso, eh, bueno, en América Latina creo que somos muchos los que pensamos que hace falta en ambas conferencias una voz latinoamericana.
en el proceso de finanzas para el desarrollo. América Latina jugó un papel importante desde el lanzamiento de este proceso en Monterrey hace 30 años, un poco más aún, pero igualmente en la cumbre social, donde también América Latina jugó un papel importante en su momento, en el 95, cuando se hizo en Copenhague, y en el relanzamiento de la idea y las ideas y elementos que tiene para aportar. Sin embargo, en el punto de vista de nuestros gobiernos, la región está muy desunida y sin una clara voz conjunta. Y desde el punto de vista de sociedad civil, estamos con necesidad de organizarnos mejor. Entonces, estas son estas dos charlas y sin detenerme más quiero plantear, bueno, tenemos tres intervenciones que deben ser más o menos breves, de unos 10 minutos cada una, y luego vamos a abrir a la discusión de todo el mundo, buscando pensar justamente hacia la acción, hacia qué podemos hacer y hasta dónde se necesitan mayores esfuerzos, coordinaciones o apoyos mutuos. Em, bueno, sin más, le paso la palabra a Patricia Miranda de Latindad, que es una experta y una voz muy importante en todas las discusiones internacionales que están habiendo en este momento sobre temas económicos, financieros, en particular de deuda, para que nos comente sobre la conferencia de finanzas para el desarrollo y cómo, qué podemos esperar y cómo, qué queremos plantear en él. Muchas Adelante, Patricia. gracias. Gracias, Roberto, por esa introducción. Efectivamente, yo me voy a referir principalmente al financiamiento para el desarrollo y con énfasis en el tema de la deuda, pero también voy a tocar algunos temas porque algunos otros temas, porque está todo vinculado, ¿no? Y me gustaría comenzar mencionando que, por lo menos desde mi punto de vista, el principal hito en el proceso del financiamiento para el desarrollo fue en Monterrey el año 2002, donde se tiene un acuerdo, un documento con puntos muy importantes, con puntos que tienen ambición respecto justamente a cómo, con qué vamos a financiar este desarrollo anhelado en el mundo, pero sobre todo desde países de ingreso bajo, de ingreso medio, denominados países en desarrollo y que ahora con más frecuencia nos estamos autodenominando el sur global. Desde entonces, desde Monterrey del 2002 y en los siguientes foros que se han tenido de financiamiento para el desarrollo, yo siento que en algunos casos ha ido reduciendo esta ambición y ha sido muy fuerte el dejar muchas de las políticas como estaban o como se dice en el business as usual. Entonces, esto sigue siendo parte de los desafíos. Este proceso, el año 2015, que fue la última conferencia en Addis Abeba, es un año además muy especial porque no solamente se aprueba el acuerdo de Addis Abeba de financiamiento para el desarrollo, sino también en este mismo año se aprueba la Agenda 2030 y se aprueba la agenda climática, los compromisos de la Agenda de París. Entonces es un año importante. Si comparamos y vemos que el nivel de ambición, creemos que la Agenda 2030, cuando se aprueba el 2015, fue muy ambiciosa, efectivamente, y no de la misma manera la agenda de cómo se iba a financiar este desarrollo. Entre algunas de los desafíos que vemos en este proceso es el contexto actual en el que estamos, es un contexto de crisis y como le llamamos una crisis múltiple, donde además vemos que solo el 17% de la Agenda 2030 tiene un avance y el resto está principalmente o estancado o peor aún, en retroceso. Y no solamente es debido a la pandemia. La pandemia, cuando
llegó la pandemia, nos permite ver todos los vacíos sistémicos y estructurales que tenemos en el sistema económico y financiero, y entonces gatilla con más rapidez, sí, gatilla con más rapidez otras crisis que ya las veíamos venir, que desde organizaciones de la sociedad civil ya estábamos alertando desde hace varios años. Estamos en una crisis de deuda porque estamos pagando, y en el caso de América Latina, estamos pagando, nuestros países pagan más el pago, el servicio de la deuda, que es el capital más interés, respecto a las inversiones que tenemos en educación, en salud, en protección social. Y aunque los niveles de deuda no sean tan elevados respecto al PIB, como normalmente se evalúa la deuda, el hecho de que en nuestros presupuestos veamos que más del 32 o del 34% de los ingresos tributarios están yendo a pagar la deuda, nos alerta de la crisis a la que nos estamos encaminando. Al mismo tiempo, nuestros países tienen un reducido espacio fiscal, no se tienen los medios para obtener los ingresos tributarios justos. Tenemos la participación de un sector privado, sobre todo un sector multinacional, que no ha cubierto las expectativas. El 2015 en Addis Abeba se hablaba de from billions to trillions, ¿no? De miles de millones a miles de billones. Y esto no se ha dado, casi 10 años después, esto no se ha dado. Y es un sector privado que pide reducir riesgos para invertir, es un sector privado que en muchos casos no paga el impuesto de manera justa, y también en muchos casos es un sector privado al que le debemos, ¿no? En el caso de América Latina, por ejemplo, una parte importante de la deuda es con acreedores privados, con holdings que compran nuestros bonos y que en muchos casos no sabemos quiénes son y no los conocemos. Entonces, en ese contexto, el proceso de financiamiento para el desarrollo que se viene, que ya está, ya comenzó y que va a terminar en Sevilla el próximo año, a fines de junio, principios de julio, es una oportunidad importante para plantear, y algunas de las cosas que estamos planteando, para plantear políticas que puedan encaminar hacia una reforma estructural, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Ya no reformas de maquillaje, sino reformas sistémicas y estructurales, como por ejemplo en el caso de la deuda, estamos pidiendo desde muchas organizaciones de sociedad civil que trabajamos en el tema la aprobación de una convención marco dentro de Naciones Unidas para la deuda soberana, de manera que en la misma mesa estén sentados países, gobiernos del sur que puedan tener la misma voz, el mismo voto y que puedan tener el mismo rol en la toma de decisiones respecto a la arquitectura de la deuda en el mundo. Esto nos parece que sería una forma más justa de abordar el tema de la deuda y de tomar decisiones y políticas de deuda de manera consensuada, donde todos los países, tanto acreedores como deudores, puedan formar parte. Al mismo tiempo, eh, sería ideal que en este proceso no se aprueben algunas iniciativas que ya están en curso, ¿no? Entonces, no solamente es proponer o plantear políticas, sino también como decimos, el control de daños, parar algunas cosas que sabemos que están en curso, como por ejemplo el actual marco común del G20 para el tratamiento de la deuda, que es una iniciativa que no ha funcionado. O los canjes de deuda, que han comenzado canjes de deuda por naturaleza en una nueva versión de canjes de deuda, pero que están ingresando a nuevos sectores. Y si bien son operaciones que bien llevadas pueden contribuir a reducir un poco la deuda, no solucionan el tema ni de la deuda, ni el tema del clima, o de la educación, o de la salud. Y si además este tipo de procesos están siendo enfocados para priorizar al sector privado y priorizar sus intereses o rentabilidad, entonces en general lo llamamos una falsa solución. Entonces, también es un proceso, el de financiamiento para el desarrollo, en el que tenemos que estar desde la sociedad civil alertas y atentos a que no se aprueben ese tipo de iniciativas que realmente no son
cambios sistémicos. Al mismo tiempo, hay otros aspectos, además de la deuda, como por ejemplo el de la cooperación, el de la ayuda oficial para el desarrollo, donde el compromiso inicial es que el 0,7% del ingreso nacional bruto de los países desarrollados iba a aportar al desarrollo de los países del sur, de los países de ingreso bajo y medio. Y sin embargo, tantos años después, este porcentaje está alrededor del 0,32%. Entonces, se necesitan más compromisos, se necesita realmente un diferente abordaje para que los países en desarrollo cumplan con este compromiso, que es muy importante para muchos de nuestros países porque son donaciones que no son deuda, que no tenemos que devolver, no se tiene que pagar, no tiene condiciones financieras, no tiene intereses. Ese es otro de los puntos importantes que rescatamos. Otro punto también es el de el acceso a financiamiento concesional. Y América Latina, sobre todo, que tiene países de ingreso medio en su mayoría, inclusive Haití está ya clasificado como país de ingreso medio, no tiene acceso a financiamiento concesional. Una de las maneras de lograr esto es a través de la emisión de derechos especiales de giro, por ejemplo. Entonces, y en Addis Abeba no fue una política que tuvo un rol muy importante en ese momento. Entonces, ahora consideramos que es la oportunidad de introducir este tema con más fuerza en el acuerdo que se pueda lograr hacia Sevilla 2025. Por otro lado, también para mencionar, porque son muchos temas desde el del punto de vista de financiamiento, está el tema impositivo, en el que lo que buscamos son sistemas tributarios progresivos y eliminar lo que llamamos nosotros guaridas fiscales en lugar de paraísos fiscales, en el que como organizaciones de sociedad civil estamos respaldando el proceso actual que se está llevando a cabo en Naciones Unidas con la Convención Marco de Tributación, que en este momento se encuentra en la elaboración de términos de referencia y desde sociedad civil respaldamos estos términos de referencia se den en un marco justo de negociación. Entonces, es un proceso paralelo que se estaría llevando al del financiamiento para el desarrollo, pero que lo va a alimentar. Entonces, también hay una atención permanente de organizaciones de sociedad civil respecto a este proceso que ha tomado muchísimos años, pero que finalmente ya está en marcha. Para ir cerrando, a mí me gustaría mencionar que es muy importante además este proceso en el sentido de que podemos incorporar, y considero que existe la oportunidad de incorporar aspectos transversales al financiamiento del desarrollo, como ser aspectos de derechos humanos, aspectos de derechos de las mujeres, aspectos de género y también climáticos, que si bien el financiamiento climático tiene un peso muy importante en la próxima COP, por ejemplo, que se va a dar a fines de año. Sin embargo, tiene los compromisos para el financiamiento climático y los compromisos para la Agenda 2030 no deberían sobreponerse, deberían ser adicionales. Y en muchos casos no está tan claro, ¿no? Si uno se sobrepone al otro y si finalmente el compromiso de un país desarrollado, por ejemplo, eh, no se está sobreponiendo y no se está finalmente contabilizando en ambos. Entonces, creemos que es muy importante decir que deben ser esfuerzos adicionales, compromisos adicionales en ambos casos. Por otro lado, y para ya finalizar mi intervención, tanto para organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, grupos de mujeres, de jóvenes, creo que es muy importante el poder difundir más en nuestra región, en América Latina, en qué consiste este proceso, por qué es una oportunidad única porque después de la reunión de Sevilla no se tiene prevista otra conferencia, o esperamos que sí, y sería entonces la última antes del 2030, ¿no? De donde se culmina la Agenda 2030. Entonces, si realmente hay una voluntad política de cumplir la Agenda 2030,
en Sevilla el próximo año, deberían darse compromisos muy firmes, muy sólidos respecto a cómo se va a financiar esa agenda de desarrollo, con cuánto, cómo y cuándo, ¿no? Que es lo que no está claro en este momento. No hay esos compromisos y es básicamente una voluntad política. Por lo tanto, el que podamos llegar a distintos actores de nuestra región, pero también llegar a nuestros gobiernos, porque finalmente quienes negocian son los gobiernos de nuestros países. Entonces, llegar a ellos con nuestras demandas para que ellos también, como más fortalecidos, puedan tener una participación más óptima en estas negociaciones es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Es increíble cómo en 10 minutos nos has dado un panorama de la multiplicidad y su complejidad. Y eso lleva directamente a que Ezequiel Steuermann es oficial de programa de justicia económica de la Iniciativa Global por Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ezequiel, ¿por qué una organización de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales se debe ocupar de las finanzas? Es efectivamente la pregunta, no solo por la cual surge mi puesto de trabajo, sino que creo que tenemos que hacernos y responder. Así que me sirve mucho, Roberto, para arrancar estos 10 minutos. Espero ser tan sintético como Patricia. Yo no pensaba arrancar así, pero la verdad es que lo que mencionaban antes me inspiró. Voy a arrancar citando al presidente Javier Milei, sorprendentemente, cuyo eslogan de campaña es "No hay plata". Y es algo que está muy instalado. No hay plata para los derechos. Y la verdad es que más allá de la distancia que podamos tener con el presidente Milei, el debate es justamente este. ¿Dónde está la plata para los derechos? ¿De dónde la conseguimos? Y efectivamente, si no está, ¿qué otras vías tenemos que conseguir para efectivamente concretizar los derechos y lograr que esta insatisfacción democrática que lleva a este tipo de expresiones políticas, pero en lo sustancial en el día a día de las personas, a peores servicios públicos, a peor calidad en la política pública y a esas razones válidas para la insatisfacción, se convierta efectivamente en una revitalización de los derechos humanos, es decir, relegitimizar este discurso, hacer que deje de ser simplemente una norma utópica y pase a cumplirse, a volverse una realidad. Esto implica recursos, implica dinero e implica justamente que las organizaciones de derechos humanos no solamente toquemos este tema de una manera subsidiaria, sino que justamente también reconozcamos, obviamente, que este es un debate que nos fue ajeno en algún momento a algunas organizaciones, pero que hoy tenemos que justamente agarrarlo, retomarlo, refutarlo, darle respuestas y conseguir el dinero, básicamente como fin último. Y a partir de eso es que esta conferencia, el FFD, lo vemos desde la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la organización de la cual formo parte, Organización de Derechos Humanos, hacemos incidencia a nivel internacional en procesos de Naciones Unidas y otro tipo de procesos multilaterales. Es por eso que vemos a esta conferencia particular como un evento sumamente relevante, porque justamente el evento multilateral por excelencia antes del Social Summit, es decir, antes de fijar los nuevos objetivos a futuro, en el que vamos a poder discutir los lineamientos concretos en torno al financiamiento de los derechos. Entonces, si bien parece muy obvio para todos los que estamos acá, creo que es importante enmarcarlo en este ángulo y decir que justamente estos procesos son importantes porque vemos el resultado de no haber sido exitosos con estos debates en este tipo de expresiones políticas hoy en día y en la deslegitimización de nuestro discurso, en definitiva. ¿Qué venimos haciendo nosotros y en qué estamos enfocados para este proceso? La iniciativa global forma parte de una coalición de la cual, bueno, Inés también forma parte, te estoy viendo a ti, que es la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, donde nos nucleamos distintas organizaciones de derechos humanos que intentamos justamente dar este tipo de discusiones. Y por parte de la iniciativa hemos muy recientemente, ayer, enviado un insumo para el Elements Paper, lo llaman un paper en el cual van a delinear los temas del FFD de Sevilla, planteando un poco cuáles son las prioridades que vemos desde la agenda de derechos humanos a la hora de pensar en las temáticas que nos gustaría que el FFD avance y que nos gustaría que en definitiva salga de todo este evento. En primer lugar, y tomando un poco lo que planteaba Patricia,
y acá me pongo el sombrero de abogado internacionalista, que es mi formación, evitar la fragmentación de los distintos esfuerzos multilaterales que están sucediendo en este momento. Si bien arranqué citando a Javier Milei y hablando de la deslegitimización de nuestra agenda, hay muchas razones para ser optimistas al mismo tiempo, porque hay un momentum paralelo que existe en torno a los debates en relación a reformas fiscales progresivas, por ejemplo, a financiamiento climático, inclusive el Pacto del Futuro, con todas las críticas que uno pueda tener. O sea, hay una agenda multilateral robusta que existe y que plantea debates muy interesantes, pero con el riesgo de que se está dando de manera paralela y de una manera en la cual participamos en cada uno de estos espacios personas que, acorde a nuestras formaciones disciplinarias tal vez, que muchas veces nos cuesta dialogar para construir puentes entre cada uno de los debates. Patricia mencionaba un gran ejemplo. En la COP ahora en Azerbaiyán, dentro de menos de un mes de hecho, se va a estar estableciendo la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático. Básicamente el número de dólares que hay que recaudar en el próximo periodo. Justamente armar puentes entre ese quantum que se establezca en relación al financiamiento climático con las obligaciones de cooperación y asistencia internacional desde la óptica de derechos humanos es un imperativo para lograr no solamente no pisarnos en distintos esfuerzos y que los estados no sepan a qué obedecer o cómo no contradecirse o aprovechen este tipo de circunstancias para reducir el potencial de estas iniciativas, sino justamente porque las obligaciones desde el punto de vista jurídico no son contradictorias y son complementarias. No existe un choque de obligaciones que haga que los estados estén obligados más por una de las negociaciones que por otra, sino que ambas obligaciones son sinérgicas, hay sinergia absoluta entre ellas y no hay un régimen jurídico desde el punto de vista normativo que desplace al otro a la hora de qué es lo que tienen que cumplir los estados y qué es lo que no tienen que cumplir. Entonces, esa claridad que es normativa y que claramente después llevarla a la discusión política es un trabajo nuestro, es importante tenerla, porque justamente esos son los argumentos que se nos van a plantear para reducir la cantidad de dinero que los países del norte van a girarle a los países del sur, y es ahí donde tenemos que nosotros decir, miren, no, todo esto es complementario y justamente hay que evitar esta fragmentación. ¿Qué tipo de eventos o discusiones multilaterales querríamos ver integradas en el FFD? Ni hablar que la nueva meta colectiva cuantificable que se fijará en COP a efectos de financiamiento climático, pero no solo ella. El debate de Naciones Unidas con relación a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Tributación Internacional es clave a la hora de instrumentalizar ese traspaso de dinero. Si entendemos a la política fiscal como una política integral para hacer realidad los derechos humanos, esta convención marco y su carácter emancipador, emancipador desde el punto de vista de transferir información sobre beneficiarios finales, emancipador desde el punto de vista de establecer potencialmente un protocolo de imposición a los ultrarricos, emancipador desde la pelea contra la evasión y la elusión fiscal y a las guaridas fiscales, justamente es un vehículo para concretizar los objetivos que se fijen en el FFD, para concretizar los ODS. Entonces, no podemos correr el riesgo de entenderla como un debate paralelo y que no tiene que ver con el FFD ni con los ODS, porque es justamente la herramienta en la que vamos a obtener eventualmente, idealmente, el dinero para concretizar los objetivos de este propio FFD. También la COP y obviamente capitalizar un poco en el momentum que se ha construido en el G20. La presidencia brasilera del G20 este año ha impulsado todo este debate de reformas fiscales progresistas y ha logrado lo que en mi opinión es un hito, que es una declaración de ministros de finanzas, es así la firma argentina, tengo que decirlo, sorprendentemente, en donde explícitamente el G20, una organización dominada por dinámicas que ya conocemos, reconoció la necesidad de avanzar en reformas fiscales progresistas. Y si bien con un lenguaje que fue el posible y no el ideal, mencionó la tributación a los ultrarricos como una de esas posibles iniciativas. El desafío, todas estas declaraciones terminan diciendo esto se tiene que discutir en el foro que sea relevante. El foro que sea relevante es el FFD. Es por eso mismo que tenemos que poner el foco aquí. Es una cumbre que se arma para hablar de financiamiento. Entonces, evitar la fragmentación de esfuerzos, entender el potencial de este evento y justamente una sociedad civil y una academia también activa en construir estos puentes, en traducirnos entre nosotros qué es este proceso, por qué tiene relación con el otro, intentando integrarlo de manera explícita, nos resulta más clave que nunca.
para no extenderme mucho, me quedan 1 minuto y 30. Les cuento un poco en lo sustancial ciertas demandas que nosotros planteamos desde la iniciativa y que me parece que pueden llenar un poco de contenido también el debate. Más allá de la fragmentación, identificamos ciertos asuntos transversales en los que creemos que obviamente se debería avanzar, un poco mencionados por Patricia, pero justamente integrar el debate, ya lo mencioné, el debate climático, tanto desde la nueva meta como desde el potencial protocolo adicional a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Green Taxes, impuestos verdes, integrar esa discusión al FFT, mencionarlos como potenciales vehículos o objetivos concretos para lograr esta transición. La tributación a los ultrarricos, también la había mencionado. El hecho de compartir de mayor manera la cooperación tributaria, transparencia e información necesaria para lograr instrumentalizar todo este tipo de iniciativas. Y la movilización, y acá sí me pongo el sombrero de abogado de derechos humanos, del máximo de los recursos disponibles. Este es el estándar que figura en todos los tratados de derechos humanos que obligan a todos los estados, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, para el financiamiento de políticas sensibles al género, al clima y en general a el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Entonces, poner el foco en qué sería ese máximo de los recursos disponibles, de dónde se puede obtener, cómo ensanchar y agrandar la base fiscal de los estados, el espacio fiscal para financiar estas políticas públicas. Es importante que el FFD explícitamente recepte estos estándares, ahí me está diciendo el tiempo que me extiendo, recepte estos estándares y que no deje simplemente a la sociedad civil diciendo después, no, esto tiene que ver con derechos humanos, sino que explícitamente los documentos, las declaraciones que surjan, recepten esto. Por último, a efectos internos, sería importante que logremos del FFD avanzar en reformas fiscales progresivas también a nivel local, es decir, por ejemplo, abandonar la dependencia de los impuestos directos al consumo, el impuesto al valor agregado, como el claro ejemplo de la regresividad de esquemas fiscales, al menos en Latinoamérica, muy marcada. También, ya lo mencioné, la tributación a los ultrarricos y justamente lograr una tributación equitativa de las multinacionales que implique una rediscusión y reasignación de los derechos de imposición, no únicamente basados en el paraíso fiscal en el que pusimos el estatuto, sino los lugares de actividad efectiva o residencia habitual o nacionalidad inclusive de sus accionistas. Y básicamente todo esto siempre orientado en un gasto público que se alinee con este marco de obligaciones de derechos humanos, que evite correr el riesgo de la fragmentación y que nos permita responder al no hay plata con la plata está, discutamos de dónde. Acá tenemos las soluciones, hagámoslo explícito. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel. Paso ya, sin más, porque se nos corre el tiempo, a María González de Futuro en Común. ¿Cómo está preparando la sociedad civil española para recibir esta conferencia dentro de 8 meses? Muy bien, Más o menos. sí, ¿no? Ya estamos en la cuenta atrás. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por invitar a Futuro en Común y poder compartir qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Efectivamente, bueno, pues principalmente lo que estamos haciendo es tener un diálogo regular con nuestro gobierno y empujando para que sea un proceso inclusivo, participativo, por supuesto, y que tenga un resultado ambicioso, ¿no? Entonces, y además de estar dialogando constantemente con nuestro gobierno con este fin, estamos también tendiendo puentes entre sociedad civil aquí dentro, o sea, aquí internamente en España, porque este tipo de agendas son muy ajenas al conjunto de la sociedad civil española, como yo creo que sucede en otros países, porque es una agenda muy especializada y, como decía Ezequiel, normalmente se contempla como separada del resto de la agenda social, de derechos humanos, incluso de la agenda climática, ¿no? Entonces estamos haciendo un esfuerzo internamente para promover la participación y la apropiación de sectores muy diversos de la sociedad civil, y ahí como Futuro en Común estamos trabajando junto con la Coordinadora Estatal de ONGs, que es una coordinadora de ONGs que sí que tiene la experiencia de seguir agendas globales, puesto que se dedican a la cooperación internacional, pero como Futuro en Común, precisamente por esa diversidad y esa multisectorialidad que caracteriza nuestra plataforma, estamos tratando
Sí, María. De qué tiene que ver esta agenda, ¿no? con la justicia climática o con la justicia social, con los derechos humanos o con la paz, ¿no? Por ejemplo, también y el tema migratorio, que es muy fuerte también en España. Entonces, bueno, estamos intentando hacer ese puente interno, pero también un puente hacia la sociedad civil global. Hemos propiciado ya, evidentemente, saben todos ustedes, me imagino todas ustedes, que existe un mecanismo para la participación de la sociedad civil en los espacios formales de discusión en torno a esta conferencia, pero además queremos promover la participación de otras redes de sociedad civil global en espacios que sean en espacios informales que también se van a dar y de debate público sobre las cuestiones que se van a tratar en la conferencia. Entonces, estamos haciendo ese puente también de nuestro gobierno con redes de sociedad civil global que están interesadas en movilizar a sus bases, tanto países del sur global como de Europa o de Norteamérica, en el proceso, ¿no? Entonces, como país, como sociedad civil de país anfitrión, entendemos que ese es parte de nuestro rol, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice nuestro gobierno? Y por supuesto también estamos en ese influir en que España empuje por una posición lo más ambiciosa posible. También estamos incidiendo en el gobierno de la mano del mecanismo de sociedad civil para la participación en la conferencia, también por todas las cuestiones logísticas. Nos preocupa mucho que no solo en todo el proceso preparatorio haya una verdadera participación de la sociedad civil significativa, sino que también durante el desarrollo mismo de la cumbre, ¿no? Que pueda efectivamente que no haya trabas a la consecución de los visados y a la parte más logística para recibir y acoger aquí a toda la sociedad civil que quiera participar en el proceso, ¿no? Entonces también estamos haciendo incidencia con nuestro gobierno en ese sentido. ¿Qué es lo que nos dice nuestro gobierno? Pues que sí, que efectivamente quieren garantizar un proceso inclusivo y participativo, pero y que ellos son muy ambiciosos en la posición que va a tener España, pero que al mismo tiempo creen que el éxito pasa porque haya un acuerdo y que haya al menos 2 o 3 elementos innovadores, concretos y sustantivos que puedan ser adoptados. Entonces, nos animan todo el tiempo a combinar ambición con realismo, ¿no? Y con realismo y sobre todo con factibilidad, o sea, con que haya un acuerdo, ¿no? Y que eso, pues bueno, como hay posiciones tan polarizadas entre los distintos países del mundo, pues conseguir un acuerdo de consenso va a ser complicado, ¿no? Entonces, sí que hemos visto, estamos también teniendo reuniones con otros organismos multilaterales y parece que hay bastante coincidencia en dónde están las ventanas de oportunidad, ¿no? Por lo menos desde el lado intergubernamental, que podemos luego entrar a eso. Dentro del proceso, pues como decía, hay un proceso formal, que es el famoso buró donde se dan las negociaciones. Ahí España, puesto que es el país anfitrión, tiene solo un rol facilitador y no quieren comprometer ese rol, con lo cual ahí no pueden, digamos, presionar por determinados acuerdos o por posiciones más ambiciosas, pero luego hay espacios también informales y ahí sí que están previendo pues en torno a determinados debates, determinados temas concretos que se van a debatir en la conferencia, como especialmente el tema de tributación y el tema de deuda, sí que quieren hacer alianzas con países de todo el mundo que puedan tener visiones progresistas, que estén alineadas y influir desde esas alianzas y desde esos consensos que se consigan adoptar por bloques, poder influir en el debate público, ¿no? Pero no en el proceso formal, que ahí quieren proteger su rol de facilitación y no comprometerlo. Saben también, me imagino ustedes, que han encargado un input a la academia, tanto para el espacio global como para construir posición española, o un panel de expertos y expertas, ¿no? A nivel mundial,
con el que esperan también poder tener esa influencia en el debate público más allá del proceso formal, ¿no? Y bueno, y nos animan también a la sociedad civil a hacer esas mismas alianzas, identificar los países que pueden tener un rol diferenciador. Por ejemplo, en el caso de América Latina, pues seguramente México, por tener ahora mismo un gobierno progresista y por tener ese rol cofacilitador en el buró, ellos tienen el bolígrafo, por así decirlo, pues con ellos puede ser muy interesante tender esas, no sé si hay alguien de México hoy aquí en la sesión. Sí, sí, Areli, ¿no? Arelis de México, pues nos animaban también a hacer esos puentes entre sociedad civil y poder también influir a través de la sociedad civil mexicana en la posición que el gobierno mexicano pueda adoptar y el rol que asuma como cofacilitador, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay como varias estrategias de este tipo que podemos articular entre entidades de sociedad civil, igual que lo van a hacer los Estados miembros, ¿no? ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, de lo que estamos todavía iniciando. Bueno, es verdad que queda poco tiempo, pero realmente en España el verano europeo es un mes muerto, son meses muertos para la administración y además saben que el hecho de que se fuera a desarrollar en Sevilla se anunció en el mes de julio. Estábamos en el Foro Político de Alto Nivel revisando en la revisión anual de la Agenda 2030 cuando se anunció, con lo cual pues prácticamente hasta septiembre no se han empezado todos los trabajos, ¿no? Así como más, bueno, por lo menos nuestra interlocución con el gobierno empezamos en julio, pero ha sido fundamentalmente a partir de septiembre. Entonces, bueno, principalmente ese es bueno, el trabajo que estamos desarrollando y bueno, no sé si tienen alguna duda. Las ventanas de oportunidad, como les decía, yo creo que el tema de los impuestos a los súper ricos es algo que es ya parte de, ¿no? Que es como un secreto a voces, que es donde puede haber ventana de oportunidades, al menos por donde nos señala en todos los actores, tanto multilaterales como gubernamentales con los que estamos hablando y también expertos y expertas, ¿no? También, como decía Ezequiel antes, en el tema de ayuda de AUDE, bueno, en nuestro país la verdad es que tiene una posición bastante conservadora, que esperamos que podamos, bueno, conservadora quiere decir limitados a los logros ya obtenidos, ¿no? Entonces ahí esperamos que pueda darse un pasito más. En el tema de deuda, pues pensaban que uno de los logros que se puede obtener es establecer unos principios para la estructuración, acordar principios para la reestructuración de la deuda, ¿no? Es algo que también nos señalan como que, aunque es menos ambicioso de lo que se está pidiendo desde sociedad civil, pero que podría ser lo más factible. Bueno, en fin, hay diferentes temas que si quieren podemos ir ahondando un poquito más en el debate, pero esta parte de sinergias también con todo el proceso de financiación climática, siempre en clave de adicionalidad, ¿no? Pero que también es un tema en el que podría haber avances. Eh, y bueno, insiste mucho en que parte del éxito de la conferencia también es que se acuerde un mecanismo de, aparte de que haya acuerdos ambiciosos, que haya también un mecanismo de seguimiento, de implementación y seguimiento a la implementación sustantivo, no como el que ha habido después de Addis, que bueno, los expertos y expertas tendrán una valoración más acertada, pero por lo que nos comentan no ha sido tan sustantivo, ¿no? como podría haber sido. Y bueno, y otra de las cuestiones que quieren también asegurar es que haya una verdadera transversalidad de igualdad de género en todos los capítulos y acuerdos, pero con cosas muy concretas que no se queden en la narrativa, no declarativo, sino que haya cuestiones muy concretas y muy llevables a la acción, ¿no? Que estén muy especificadas. Sabemos que todo el tema de sistemas integrales de cuidados y financiación de cuidados es bastante relevante para nuestro gobierno y la Agenda de ONU Mujeres también está muy alineada con eso. Los derechos humanos también quieren que sea algo transversal. Los temas de anticorrupción
Y bueno, esas serían más o menos las señas de identidad del legado que quiere dejar el gobierno de España con su facilitación en esta conferencia. Fantástico, María, Esa. muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrador y nos deja más optimistas que antes con relación al menos a tener un proceso interesante. Preguntas, comentarios. Arely ha sido nombrada el papel de la sociedad civil mexicana. ¿Quieres decir algo? Quiero comentar que Natalie se tuvo que ir, pero bueno, dejó un mensaje en el chat sobre la importancia de los retos que enfrenta el multilateralismo y cómo debemos asumir esa apuesta desde la sociedad civil. Arely. Muy bien, pues muchas gracias María por este comentario y definitivamente creo que sí estamos frente a una oportunidad, aunque no te puedo asegurar que va a tener los resultados que tuvo cuando para 2015, ¿no? En preparación, desde todo el esfuerzo que se hizo de incidencia con el gobierno mexicano y que había una muy buena interlocución con la Cancillería, a pesar de no estar en un gobierno progresista, o sea, estamos hablando de 2015 y todavía era un gobierno bajo el régimen del PRI, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto, pero la política exterior de México sí era progresista. Entonces tuvimos una gran oportunidad de no solo asistir a reuniones informativas con las autoridades, sino a construir propuestas, lenguaje, y fueron muy receptivos, tanto para el tema de financiación para el desarrollo como para la Agenda 2030. Eso, en el sexenio pasado, esa gran cercanía y capacidad de interlocución mermó un poco, a pesar de ser un gobierno progresista, que es el que ahora también va a continuar, ¿no? Con recién asumida la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, que es un gobierno de corte progresista, igual que el anterior, pero que la diferencia, y aquí sí quiero ser muy clara, es que se cerraron o se disminuyeron lo que nosotros llamamos el espacio cívico. Quizá justamente en este contexto de que llega un gobierno que dice, pues ya llegamos, ¿no? Ya estamos acá, los que hemos empujado este avance democrático y demás, y está en nuestras manos y prácticamente no les necesitamos más, ¿no? Entonces, digo, para decirlo de forma muy concretita, no ha sido fácil mantener abierto el espacio cívico, la interlocución y ser realmente que las organizaciones y los colectivos de base sean escuchados. Hay un cierto temor o resistencia a lo que es organización social, ¿no? Y ha costado trabajo. Pienso que estamos en una oportunidad y que sí hay que hacerlo, que hay que insistir y creo que empieza a haber algunos signos de posibilidades. Así que bueno, mantengamos ahí la comunicación para ver si se pueden retomar estos espacios que en el pasado dieron resultados a pesar de no estar en un gobierno progresista. Gracias. Gracias a ti, Arely. Estamos sobre la hora, pero si hay otros comentarios o preguntas, me gustaría abusar de la paciencia para que los escuchemos y no dejar a nadie con, con su duda. Pero no veo manos levantadas. Entonces, volvamos a los panelistas y les damos un minuto a cada uno, ¿sí? Para alguna reflexión final, sobre todo orientada hacia la acción. Y quiero recordarles que la semana que viene vamos a tener otra conversación parecida a esta, pero enfocando hacia la cumbre social. Patricia. Gracias, Roberto. Sí, me gustaría abordar este desafío que es ser ambiciosos, pero también ver de qué manera se puede aplicar. Y es algo que creo que el gobierno de España, pero en general quienes son como el host de ese tipo de conferencias tan grandes, buscan. Me gustaría añadir acá que hay organizaciones que han estado trabajando en este proceso desde Monterrey
Y también es importante mirar esta historia, los antecedentes en cada uno de los temas. Creo que eso también hace una fortaleza para todo el conjunto de organizaciones que ahora van a participar. Normalmente, cuando no hay conferencia, en todos esos años, son algunas organizaciones las más especializadas en cada tema que siguen todos los años todo lo que es el financiamiento para el desarrollo. Y cuando ya se viene la conferencia como tal, se multiplican por mucho el número de organizaciones participantes. Entonces, es bueno tomar fuerza como un colectivo y mirar qué se ha hecho antes, dónde estamos, justamente para mirar este balance entre ser ambiciosos y optimistas y plantear algo que pueda ser aplicable. El riesgo es que en lo aplicable a veces es tan poco ambicioso, como en el caso de la deuda, porque ya se está implementando, no tiene nada nuevo, entonces es seguir en lo mismo. Entonces es bueno mirar con más fuerza y de forma colectiva, me parece, no solamente desde América Latina, sino desde otras regiones y sobre todo con más fuerza desde el sur global. Para mí sería muy importante, muy interesante que gobiernos de América Latina, aunque sea en un tema, puedan tener una posición conjunta en el FFD y más aún gobiernos del sur global, ¿no? África, América Latina, que quizá tienen más aspectos comunes, y Asia también puedan tomar puedan tener, nadie va a estar de acuerdo en todo, pero que al menos se puedan poner de acuerdo en cosas que sí son claves, que sí tienen que ser reforma estructural y no decisiones que sean de corto plazo, que sí son aplicables, sí, pero son de corto plazo en su impacto. Yo me quedo ahí, muy interesante todo, muchas gracias y nos vemos en este proceso y espero que nos veamos en Sevilla también. Muchas gracias. Gracias. Ezequiel, un minuto. Muchas gracias. No, yo va muy en línea nuevamente con lo que dijo Patricia, eh, pero me gustaría cerrar con un tono optimista con este proceso, en el sentido de que más allá de que sociedad civil siempre será más ambiciosa de lo que va a ser efectivamente el compromiso real y el FFD posible, la realidad es que si podemos aprender algo del proceso de Naciones Unidas de tributación internacional y de la convención que se estuvo debatiendo, es que el consenso es posible. O sea, la realidad es que si vemos los votos de los términos de referencia que en un balance general están muy alineados con lo que la sociedad civil fue planteando, obviamente que no van al lugar donde querríamos, pero en una balanza avanzan muchísimo más para esa dirección que para otra. Los votos no solamente fueron robustamente mayoritarios, sino que se logró que gran parte de los estados europeos que habían votado en contra de la resolución en un principio que impulsó el grupo africano para iniciar el proceso, pasaron de votar negativamente hasta o apoyar o una abstención. Entonces, la verdad es que lo que tiene bueno este momentum político que se está dando para estas discusiones es que hay un discurso político muy legitimado en torno a poder dar estos debates. Suena muy raro decirlo desde Argentina, donde vivimos en distopia, pero la realidad es que aprovechar el consenso político o discursivo, al menos, inclusive que existe, en torno a la necesidad de avanzar con este tipo de propuestas, nos permite como sociedad civil pararnos desde un lugar de fortaleza discursiva en estos temas. No es poco, venimos de pararnos siempre desde un lugar o invisibilizado o de que nos digan qué tiene que ver que ustedes estén hablando de dinero. La realidad es que hoy el mainstream del discurso, al menos de los referentes de los jefes de Estado que participan en estos espacios, está alineado. Entonces, simplemente cerrar visibilizando esto, que a veces nos cuesta, y pensando que sí, que el consenso muchas veces nos suena como muy mala palabra a la sociedad civil, porque es como, hay consenso con el norte, perdemos todo el contenido y la sustancia. Puede ser que perdamos algo de la sustancia, pero a veces el consenso, inclusive con un manejo político estratégico como el que se dio en Naciones Unidas, en donde África propuso ser ambicioso. Ciertos países de Latinoamérica nucleados en en la PETELAC, la plataforma tributaria de Latinoamérica y del Caribe, articularon posiciones y lograron salir con la bandera de derechos humanos cuando se la quería sacar, entre muchas otras cuestiones.
ese tipo de sintonía fina política nos permite lograr resultados que se ven en los documentos, se ven en la declaración del G20 de Ministros de Finanzas apuntando a una reforma fiscal progresista, se ven en términos de referencia de Naciones Unidas del Convenio de Tributación que incluyen explícitamente los derechos humanos y tranquilamente se pueden ver en el FSD en términos, si se quiere, tal vez menos ambiciosos que los que vamos a plantear como sociedad civil por el vamos, por cómo es la dinámica, pero que nos permiten avanzar de manera concreta para adelante y nos permiten tener lineamientos de financiamiento más claros desde los cuales hacer incidencia en primer lugar, pero segundo, lograr la transferencia de recursos que en definitiva estamos buscando. Eso. Gracias, Ezequiel. María. Nada, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que han dicho Patricia y Ezequiel, así que nada, por no alargarme más, suscribo todo y nada, efectivamente hay que aunar fuerzas. El Sur Global tiene que tener una participación destacada, por supuestísimo, y tanto en bloques de Estados miembros como de sociedad civil. Y, bueno, y que a veces es posible el consenso en materia tributaria, parece que va a ser posible conseguir buenos acuerdos. En el resto, pues vamos a ver. En principio somos más escépticas, pero bueno, ojalá que no. Ojalá que se Perfecto. consiga. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Ha sido para mí al menos sumamente interesante e ilustrador. Tenemos los correos electrónicos de quienes se inscribieron y les vamos a hacer llegar vínculos a dónde encontrar más información sobre el proceso, cómo hacer para participar, para informarse y continuar en contacto. Quedamos así y hasta la próxima. No es el final, pero sí es el hasta pronto. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos la Gracias. próxima Gracias. semana. Gracias. Gracias. Chao. No.